Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos mencionando algunos consejos para el cuidado del recién nacido. Trataremos temas como la lactancia materna, cuidados del ombligo, la ictericia en el recién nacido y revisaremos los signos de alarma para acudir a urgencias. Sin más que decir, vamos a la intro y comenzamos. Tener un recién nacido en casa es una de las experiencias más gratificantes en la vida de una nueva madre. El bebé en sus primeros días es un ser frágil, ávido de afecto, de protección y de cuidados. Cada suceso deja una nueva enseñanza y nos puede generar sentimientos que van desde la felicidad hasta la angustia, más si no se sabe qué hacer. Es por esta razón que en este video hablaremos de algunos tópicos que debes tener en cuenta para afrontar esta nueva etapa. ¿Cómo saber si el bebé está lactando bien? La lactancia materna constituye la única fuente de alimento de nuestro bebé, por lo que debemos asegurarnos que esta experiencia sea buena para los dos. Cuando esto no sucede, pueden aparecer situaciones como fisuras en el pezón, mastitis, rechazo de la lactancia y bajo peso. Lo primero es situar el pezón frente a la nariz de tu bebé para que el olor estimule el reflejo de búsqueda. Al abrir la boca debes asegurarte que se introduce en ella el pezón y casi toda la areola, de manera que alcance su paladar. Si solo toma la punta del pezón, no succionará bien y terminará generando heridas en el pezón. Asegúrate de que estés semisentado para evitar episodios de reflujo y que no estás adoptando una posición encorvada mientras lactas. Si es necesario, coloca un cojín debajo de tu bebé para mejorar tu postura. Recuerda que con la lactancia no solo estás aportándole nutrientes, también estás protegiéndolo de infecciones y estás reforzando el vínculo afectivo con tu bebé. ¿Cómo debes cuidar el ombligo? El cordón umbilical se mantiene unido al ombligo en la primera semana de vida, aunque el tiempo en que caerá varía. Sin embargo, es importante que lo limpies cada día, para que retires los restos de tejido o secreciones que puedan contribuir a la aparición de una infección. Esta zona se debe limpiar después del baño y con cada cambio de pañal, inicialmente con agua y jabón. Se seca con una gasa estéril y luego se utiliza una sustancia antiséptica, como la clorhexidina o el alcohol, movilizando con cuidado el muñón, de manera que se limpie toda la zona sin lastimar la piel. Por último, asegúrate que el cordón o la pinza que lo sujeta no quede en contacto con el pañal. Debes consultar al médico si presenta mal olor, la piel alrededor se encuentra enrojecida, muy caliente o si sangra demasiado. ¿Es normal que el bebé se ponga amarillo? La coloración amarillenta de la piel o ictericia del recién nacido se presenta por el depósito de bilirrubinas que no pueden ser eliminadas del organismo de manera adecuada por la inmadurez del hígado. Normalmente, esta suele desaparecer en la primera semana, siendo más notoria entre el segundo y cuarto día de vida. La ictericia puede ser patológica si tu bebé presenta un grupo sanguíneo diferente al tuyo, existe una infección congénita, un déficit de ciertas proteínas o persiste más de 2 semanas. En este caso, el exceso de bilirrubinas puede generar daños a nivel de su sistema nervioso, por lo que se recomienda hacer un seguimiento de los niveles de bilirrubina de manera periódica. Si estos se encuentran persistentemente altos, deberá recibir fototerapia y manejo intrahospitalario. Para evitar que esto suceda, se aconseja que el recién nacido reciba baños de sol, que no es más que la exposición a la luz solar por alrededor de 10 minutos. La manera correcta de realizarlo es hacerlo con el bebé vestido con ropa de algodón delgada, preferiblemente protegido por el vidrio de una ventana y temprano en la mañana, antes de las 10 a.m., estando en brazos de uno de los padres o en una silla portabebé. Finalmente, ¿cuáles son los signos de alarma para consultar? Si no puedes despertar fácilmente a tu bebé, su llanto es débil o tiene muy poco tono muscular, si presenta llanto inconsolable e irritabilidad, si su temperatura es mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, si tiene dificultad para respirar que se manifiesta como aleteo nasal, hundimiento de sus costillas, aumento en la frecuencia con que respira, más de 60 veces por minuto, o presenta un quejido o ruidos al respirar. Si tiene problemas con la alimentación, su succión es débil, vomita lo que come o rechaza la lactancia. Si la frecuencia de deposición ha cambiado, se considera estreñimiento si hay una ausencia de deposiciones por más de 48 horas y diarrea si presenta 4 a 5 deposiciones por hora. Si presenta cambios en la coloración de su piel,
pálida o grisácea que puede presentarse en caso de anemia, azulada por problemas en la oxigenación de la sangre o amarillenta por exceso de bilirrubinas. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.